Fernando Sánchez, gracias por estar, ¿eh? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿cómo anda? Muy bien. ¿El nuevo cargo? También anda muy bien. Empezando. ¿Me aguanta un segundito? ¿Cómo no? Vemos una pequeña introducción sobre Cristóbal López y nos ponemos a hablar. ¿Cómo no? Director. Cristóbal Manuel López, 61 años, nacido en la ciudad de Buenos Aires, criado en Radatili, Comodoro Rivadavia, divorciado, padre de 2 hijos, de novio con Ingrid Grudke, que acaba de declarar, Nadie es santo en este país. sobrenombre El Zar, del juego, del petróleo y de los medios, fanático de San Lorenzo, dueño del imperio índalo. A los 15 años comienza a trabajar en la forrajería de sus padres. En 1992 armó su primera empresa del juego en Chubut. En 1998 comenzó la relación con los K. Cuando estaba a punto de perder su empresa petrolera, Néstor le tendió una mano y lo salvó. Hasta el 2032 tiene la concesión del casino del Hipódromo de Palermo. Posee 170 compañías y más de 100 inmuebles inhibidos. En la carta que le envió al presidente Macri, le explicó por qué incursionó en los medios de comunicación. Quiero que sepa que ya hace un tiempo que me di cuenta del error que cometí al incursionar en medios de comunicación. Lo hice un día atormentado por los dichos y comentarios de la prensa y creí que teniendo un medio de comunicación iba a poder defenderme. Como que nos vaya bien, que la empresa siga creciendo y seguir dando trabajo. Tenemos más de 9.000 empleados. A ver, Tuvo miedo, por eso se compró unos medios. tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Qué fue para ustedes? Bueno, ustedes estuvieron detrás de Cristóbal López, detrás, digo, con algunos casos, con algunas denuncias. La primera me dijo fue el 2008. 2008, asociación ilícita. ¿Vinculada a una asociación ilícita que estaba conformada por funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, entre los que incluía a Néstor Kirchner, Julio De Vido, José López, Roberto Barata, que nadie lo mencionaba, muy pocos lo conocían hasta su detención, Ricardo Jaime, y por supuesto un grupo de empresarios, que algunos ni siquiera eran empresarios antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia, el caso de Lázaro Báez. Ahora, Cristóbal López estaba dentro de ese grupo de empresarios donde en realidad los negocios partían fundamentalmente. Él sí era un empresario, tal cual como lo dijeron ustedes, no muy grande, no muy poderoso, era un empresario, tenía empresas. Bueno, más que Lázaro Báez era. Lázaro Báez no era empresario, es decir, lo convirtieron en empresario socio testaferro solo a los fines de ser el destinatario, las empresas de él suelen ser las destinatarias de los fondos públicos que Néstor y sus funcionarios, entre ellos Julio De Vido, decidían a dónde tenía que ir. Primero la obra pública. Pero el modelo Santa Cruz, como le decía Lilita desde un principio, era obra pública y juego. Y la parte del juego se la llevaba el señor. Ya tenía explotaciones de juegos antes de la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner. Sí, en algunas otras provincias del sur, pero se queda con la importante, se queda con las de la ciudad de Buenos Aires. Y después, por supuesto, hizo una expansión a todo el país de muchos lugares donde se explotaba el juego de azar. Por supuesto tenía vínculos con gobernadores, con intendentes, que muchas veces son los que terminan concediendo las actividades de juego, y con condiciones extraordinarias. Esto que se mencionaba en el informe es una condición extraordinaria. Néstor Kirchner, uno de los últimos días antes de terminar su presidencia, le prorroga la concesión del casino del Hipódromo de Palermo hasta el 2032, 7 años antes de que venza la concesión. Yo siempre digo lo mismo, eso no se hace por un amigo, se hace por un socio o un testaferro. Y Cristóbal es uno de los socios testaferros de la familia de ¿Usted diría que la senadora? Había un triángulo donde, sacando al matrimonio Kirchner, donde uno imaginariamente podía tener a Cristóbal López aquí, a Lázaro Báez aquí y a Julio De Vido aquí? ¿O se escapa alguien? No, se escapan varios. De hecho, en la denuncia esa y ampliada varias veces, había otros grupos empresarios. Estaba el grupo Relats, que también tenían empresas antes de la presidencia de Néstor Kirchner, pero entraron en la lógica de la obra pública. Yo te doy la obra pública, vos me la devolvés con contrataciones de los hoteles. Yo te doy la obra pública, vos me alquilás los departamentos. Yo te doy la obra pública, vos figurás como dueño de las empresas, pero me devolvés. Porque lo que necesitaban sí o sí Néstor, Cristina y después
Máximo y Florencia, era la justificación del incremento patrimonial, del enriquecimiento ilícito. Y para esta justificación necesitaban darle favores desde el gobierno a un grupo de empresarios, entre los que estaban también Ferreira de Electroingeniería, después estuvo quienes terminaron siendo los dueños de una empresa muy seria de muchos años, Petersen Thiele y Cruz, que eran la constructora del sur, que fue el grupo Eskenazi, con ellos hicieron el negocio de YPF. Pero digo, a cada uno le terminaban dando una parte, a obra pública a algunos, petróleo a otros, o varias de estas cosas, juego, transporte. Cristóbal López era probablemente uno de los más diversificados. Tenía medios, transporte, petróleo, juego, construcción, agro, qué sé yo, más de 140 empresas, eran muchas. Y muchas, sobre todo las de transporte, sobre todo las de petróleo, que es con la que se produce la gran defraudación al fisco, por lo cual se la termina dictando la prisión preventiva, el embargo de 17.000 millones de pesos, junto con su socio de Sousa, es por la defraudación al impuesto de los combustibles por la cadena de estaciones de servicio, 340, una cosa así. ¿No le hace ruido? A mí un poco, pero se lo pregunto a usted que entiende más que yo. ¿No le hace ruido que en esta determinación del juez Ercolini, está Cristóbal López, uno de los evasores, está Fabián de Sousa, su socio? Ahora, aquel que permitió el mecanismo, que es el ex titular de la FIP, Ricardo Echegaray, está procesado porque era afuera. Bueno, uno solo puede leer y mirar cuáles son los fundamentos por los cuales a ellos dos, a de Sousa y a Cristóbal López, se le ordena, además del procesamiento, el embargo, también se le ordena la detención, y por qué no a Ricardo Echegaray, cuando el juez en su resolución no es que dice Ricardo Echegaray es menos que los otros dos, no, dice, queda demostrada en esta causa la participación necesaria de Ricardo Echegaray como titular de la FIP para poder llevarse adelante este tipo de defraudación. Es decir, sin la firma de Ricardo Echegaray no se podía hacer. Era el que le firmaba sistemáticamente los planes especiales de pago, haciendo abuso ilegal del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario, una cosa técnica, pero que efectivamente la hizo Ricardo Echegaray muchas veces, también con Chicone. Mismo artículo, misma ley. Ilegalidades a los fines de poder posibilitar ilícitos. Pero ¿qué dice el juez? Dice, bueno, estas dos personas, cuando se le dicta la inhibición general de bienes, que es para que no se puedan insolventar, para que no hagan transferencia de bienes, de empresas, etcétera, para que puedan eventualmente poder responder ante una condena, para que puedan pagar la defraudación si es que se los condena, ellos dos, como titulares de las empresas, hicieron varias maniobras para poder librarse de esas compañías y poder hacerse de algunos recursos. O poder simular en realidad la transferencia, o no simularla, pero tenían una inhibición general y ellos dos intentaron burlarla. Entonces, ¿qué dice el juez? Ya intentaron burlar a la justicia una vez. ¿Por qué uno tiene que pensar que no van a burlar a la justicia dos veces? O en la obstrucción de la instrucción o en la fuga. Por eso le dice, Echegaray tiene altísimas responsabilidades, y estos dos también. Ahora, Echegaray siempre vino, contestó las preguntas, fueron rebatidas en la investigación las preguntas que contestó y los argumentos que dio. Es decir, el juez y el fiscal lo dieron por no ciertas a los argumentos que dio Ricardo Echegaray. La FIP, conducida por Alberto Abad, con rigor técnico y con documentación oficial, tuvo mucho que ver, además se convirtió en querellante, porque en realidad es la que tiene que cuidar de que los contribuyentes no defrauden al fisco y paguen los impuestos, y Cristóbal López se llevó más de 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Porque en realidad esta investigación es de los años 2013 al 2015, pero la investigación judicial dice que en realidad ya lo estaba haciendo desde el 2011. Sí, por eso, en verdad, el monto que se reclama es muy superior a los 8.000 millones. Es muy superior, ¿no? Y esta es una de las defraudaciones, probablemente las más grandes de este grupo y de este empresario. Empresario que, volvamos a decir, si tiene la capacidad y la decisión empresarial de defraudar al Estado, de defraudar a los argentinos en semejantes cifras, es porque se sentía muy convencido, muy seguro de que lo iban a proteger siempre todos. Cristina, Ricardo Echegaray, el que venga, algunos jueces, etcétera. Lo que no contaron era que
la impunidad, no iba a haber más pacto de impunidad y que iba a haber un titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, recto como es Alberto Abad, que dijo: yo soy el querellante en esta causa además y voy a impulsarla. Y que encontraron un juez y un fiscal que decidieron hacer una investigación relativamente rápida, 2016 a la fecha. Dígame, la última. Usted en general, no solamente en este caso, ¿está de acuerdo con algunos procedimientos de los jueces en términos de las prisiones preventivas sin la existencia de una...? No, yo en términos generales y más allá de las prisiones preventivas no estoy de acuerdo con los procedimientos de los jueces federales en la Argentina. Digo, creo que en términos generales son muy malos. Y siempre lo dijimos, no es que ahora porque algunas causas avanzan, algunas inclusive iniciadas por denuncias nuestras, de Lirita Carrió, mía, de un grupo de diputados, en el caso de la de obra pública, asociación ilícita, junto con otros ilícitos. La parte de que si teníamos o no teníamos razón, lamentablemente la estamos teniendo un poco tarde, ¿no? Hoy Julio De Vido está detenido, Ricardo Jaime está condenado, José López se tiró de cabeza a la cárcel, Barata está detenido. Ahora, no es justicia las prisiones preventivas. Nosotros queremos procesos, juicios justos y condena y devolución de la plata. Y si uno se fija, esos mismos jueces que durante 10 años, 8 años, 7 años no avanzaron demasiado las causas, son los que hoy un poco se apuran. Yo creo que algunos son irrecuperables, directamente. Yo creo que algunos jueces son irrecuperables, algunos fiscales también. Algunos eran un poco demasiado cobardes como para ser jueces y fiscales de la nación. Creo que con grados de independencia desde el poder político, porque creo que este nuevo gobierno no tiene la más mínima intención de entrometerse en las causas judiciales y el presidente de la nación ya lo dijo, caiga quien caiga, si es de mi gobierno también. Me parece que ahora se están animando a más. Pero en realidad es lo que deberían haber hecho desde siempre. De hecho, los jueces y los fiscales de la nación son de los funcionarios más poderosos que tiene el sistema institucional argentino. Pueden hacer lo que los diputados no pueden hacer, los senadores no pueden hacer, el Poder Ejecutivo no puede hacer. Pueden levantar secreto fiscal, secreto tributario, interceptar comunicaciones. Digo, si no lo hicieron, eran o porque eran tan corruptos como los que perseguían o decían perseguir, o porque eran muy cobardes. Me parece que la Argentina merece un cambio grande en la justicia y creo que lo vamos a lograr. Muchas gracias, Gracias y feliz Navidad. Igualmente. Cuando regresemos ya nos está esperando Edifite y nos está esperando Eduardo Fidalza.